Desde el instante en que abrimos los ojos por primera vez al mundo, un acto involuntario se adueña de nuestra existencia. El aire entra en nuestro cuerpo, llenando los pulmones, y, casi sin darnos cuenta, lo dejamos escapar. Ese movimiento, tan automático como el latir del corazón, nos acompaña a lo largo de los días, los años, las décadas, marcando el compás de nuestra vida. Es un ritmo que no requiere permiso, una melodía silenciosa que suena en segundo plano, incluso cuando dormimos. Sin embargo, a pesar de su constante presencia, pocas veces nos detenemos a observarlo. El aire recorre un camino preciso. Comienza en la nariz o en la boca, se desliza por la tráquea y llega a los pulmones, donde se encuentra con el delicado tejido de los alvéolos. Ahí ocurre algo casi mágico. El oxígeno salta al torrente sanguíneo, uniendo su destino al de las células que dependen de él. Este intercambio ocurre miles de veces al día, un flujo incesante, invisible, pero vital. Y, mientras tanto, el dióxido de carbono, el gas que el cuerpo ya no necesita, es empujado hacia afuera, como una despedida silenciosa, un ciclo que se repite sin tregua. En esos momentos en los que el cuerpo se enfrenta a lo inesperado, cuando la incertidumbre o el nerviosismo se apoderan del instante, la respiración cambia su ritmo. Se vuelve más rápida, más corta. Cada inhalación parece menos profunda, como si el aire apenas encontrara espacio suficiente para entrar. En esos episodios, la respiración revela su otra cara, un reflejo de lo que ocurre más allá de lo físico. Se convierte en un espejo del ánimo, una ventana a estados que no siempre reconocemos conscientemente. Por el contrario, en los instantes de quietud, en esos raros momentos en que el mundo parece detenerse, la respiración también se transforma. Se alarga, se vuelve serena. Cada inhalación llena por completo los pulmones y cada exhalación se desliza con calma, como un río que fluye hacia el océano. Es entonces cuando el ritmo parece distinto, como si el tiempo se expandiera junto con los pulmones. El pecho se eleva y desciende con suavidad, y el cuerpo parece encontrar un equilibrio que no siempre sabe cómo mantener. Las etapas de la vida también marcan cambios en la respiración. Un recién nacido, con sus primeros respiros, tiene un ritmo distinto al de un anciano que ha recorrido ya largas jornadas. Los niños respiran con una rapidez que refleja su energía inagotable, mientras que los adultos, atrapados en el ajetreo del día a día, adoptan un ritmo más irregular. Con los años, el movimiento de los pulmones puede volverse más pesado, menos eficiente, pero el acto en sí no cesa, acompañando al cuerpo hasta su último momento. La respiración, ese acto tan sencillo en apariencia, es también un recordatorio de lo profundamente intrincado que es el cuerpo humano. Los pulmones se expanden y se contraen como si bailaran al ritmo de una coreografía perfecta, orquestada por músculos que no vemos y señales nerviosas que nunca notamos. Entre bastidores, un sistema entero trabaja para que el aire fluya sin interrupción, para que cada célula reciba su parte justa de oxígeno. Y aunque este proceso sea invisible, su impacto lo abarca todo, cada latido, cada movimiento, cada pensamiento. Así sigue, inmutable, una y otra vez, hasta el fin del tiempo que nos ha sido dado. Imagina por un momento que el simple acto de respirar no fuera solo una función automática de tu cuerpo, sino una llave olvidada que abre puertas hacia rincones de calma que pocas veces visitas. Al detenerte y prestar atención a cómo el aire entra y sale de tus pulmones, comienzas a notar algo curioso, la danza silenciosa entre tu cuerpo y tu entorno, una coreografía natural que has pasado por alto. En ese instante, una inhalación profunda llena tu pecho como si abrazaras el mundo entero. No hay prisa, no hay tensión. Es un aire que parece haber viajado desde lejos, cargado con memorias del océano, del bosque, del cielo mismo. Llenas cada rincón de tus pulmones, sintiendo cómo la expansión te conecta con algo más grande, algo que no puedes nombrar pero que reconoces en cada célula de tu ser. Luego, llega la exhalación, suave y deliberada, como un río que fluye sin esfuerzo hacia su destino. Al soltar el aire, sientes como algo intangible se libera contigo. Es más que dióxido de carbono, es una sensación, un peso que llevabas sin saberlo, y ahora se disuelve en el espacio que te rodea. Hay un alivio que no se puede medir ni describir, solo sentir.
Con cada respiración que sigues tomando, el mundo parece cambiar sutilmente. Los ruidos se hacen más lejanos, como si el volumen del exterior disminuyera y lo interno cobrara protagonismo. Es como entrar a un cuarto silencioso después de estar en medio de una tormenta. Pero el silencio no es vacío, está lleno de algo vibrante, algo que te envuelve y te sostiene. A medida que te sumerges en este ritmo, empiezas a notar detalles que antes escapaban de tu percepción. El latido de tu corazón se vuelve un tambor sereno que acompaña el vaivén del aire. Los músculos de tus hombros, rígidos como piedra, ahora comienzan a ceder, permitiendo que tus brazos caigan con una ligereza que habías olvidado que existía. Incluso tu mandíbula, que tantas veces soporta el peso invisible de tus días, se relaja como si estuviera cansada de sostener todo eso. La respiración no parece detenerse solo en el cuerpo, su alcance va más allá. Es como si al inhalar, cada pensamiento turbulento que cruzaba tu mente se detuviera por un momento, como hojas flotando en un estanque antes de asentarse. Y cuando exhalas, esos pensamientos parecen deshacerse, convirtiéndose en algo menos afilado, menos urgente. El aire entra y sale, y con él viaja algo más que oxígeno. Hay una sensación de conexión, de pertenencia, de que cada molécula que respiras ha sido parte de algo más, de alguien más, y ahora está aquí, siendo parte de ti. Es un recordatorio silencioso de que nunca estás separado del todo, aunque lo parezca. El tiempo, ese dictador invisible que tantas veces marca el ritmo de tus días, parece detenerse. No hay relojes, no hay agendas, solo ese flujo constante entre el interior y el exterior, como un diálogo entre dos amigos que se entienden sin palabras. Y en ese espacio, todo lo demás pierde su peso. Solo queda el aire, el latido y la sensación de estar completamente vivo en ese momento. Y así continúa, sin que nada más importe, mientras el aire sigue entrando y saliendo, transformándote en silencio. A veces, este ritmo es suave, como el susurro de las hojas bajo el viento. Otras, se vuelve agitado, como un río desbordado tras la tormenta. En esos momentos, la respiración se convierte en un espejo. Refleja sin palabras lo que está ocurriendo en el interior, un torbellino de pensamientos, un mar de emociones o tal vez un fuego encendido por la urgencia del momento. Hay días en los que ni siquiera notas que respiras. Es un telón de fondo, un mecanismo invisible que simplemente ocurre. Pero en los instantes en que todo parece tambalearse, la respiración deja de ser un simple acto automático. Se convierte en un tambor que marca el ritmo de la batalla interna, en un compás que revela el desorden o la armonía que llevas dentro. En cada inhalación, algo entra en ti, una corriente invisible que lleva consigo una promesa. Y en cada exhalación, algo se va, como si dejara caer fragmentos de lo que ya no necesitas. Este vaivén, tan sutil como el murmullo del agua, te acompaña sin exigencias, sin condiciones, como si fuera el guardián de un equilibrio que olvidas con demasiada facilidad. Al centrarte en ese hilo, notas cómo todo cambia. Los latidos de tu corazón responden al llamado, el calor de tus manos comienza a fluir como un río templado. La respiración no grita, no exige, simplemente espera, paciente, como un puente que conecta el caos con la calma. Es un mapa que no necesita palabras, un camino que solo se revela si decides prestar atención al instante. Cada inhalación lleva consigo una apertura, un espacio que se expande dentro de ti. Es como si abrieras una ventana a un paisaje desconocido, pero que siempre ha sido tuyo. Y cada exhalación cierra ese paisaje, dejándote con la sensación de que algo ha sido completado, aunque no puedas explicarlo con certeza. En el ritmo natural de este movimiento, descubres algo más que aire. Está el peso de lo que callas, el eco de lo que temes, y la paz de lo que aceptas. Todo, comprimido en un simple flujo de entrada y salida, en un vaivén que parece insignificante hasta que te detienes a observarlo. La respiración no busca respuestas, no persigue soluciones. Es, simplemente, un latido continuo que existe por el simple hecho de que estás aquí. Y en su simplicidad, encierra algo profundo, como si cada respiración fuera una llave que abre las puertas de un mundo que siempre ha estado a tu alcance, pero que solo descubres cuando eliges mirar.
Cada inhalación era como un río sereno que fluía lentamente, llevándose consigo los rastros del caos que habitaban en el cuerpo. El aire entraba despacio, llenando cada espacio vacío, como si buscara abrazar lo que había estado olvidado. En el exhalar, ese mismo río se transformaba en un viento suave que despejaba caminos, dejando atrás los ecos de una tormenta pasada. Era un acto íntimo y rítmico, donde el mundo exterior quedaba suspendido por un instante, reducido a la nada mientras el pecho subía y bajaba en un compás casi hipnótico. Por momentos, parecía que los pulmones se volvían vastos paisajes, como valles que acogían el aire fresco, dejándolo explorar cada rincón antes de soltarlo de nuevo. Allí dentro, en esa danza silenciosa, algo profundo ocurría, una especie de despertar imperceptible que solo podía sentirse en lo más íntimo del ser. Las moléculas de aire se convertían en mensajeros invisibles, llevando su esencia hacia los lugares más recónditos, como si quisieran recordarles su propósito dormido. Era un ciclo interminable, pero nunca repetitivo. Cada inhalación era única, cada exhalación distinta, como si en ella se escribiera una historia que nunca podría ser contada de la misma forma dos veces. A veces, el aire entraba frío, casi con timidez, y en otras ocasiones parecía cálido y reconfortante, como un abrazo que no necesitaba palabras. Ese flujo constante atravesaba límites que no eran visibles, y en su recorrido parecía desatar nudos antiguos que habían permanecido olvidados, escondidos en algún rincón donde la mente no podía llegar. Había momentos en los que el cuerpo, sin siquiera darse cuenta, se volvía liviano, como si las corrientes de aire dentro de él lo alzaran suavemente, alejándolo del peso acumulado de los días. La sensación era tan sutil que parecía un susurro, pero al mismo tiempo tan poderosa que nada podía compararse a ella. El tiempo, aunque seguía su curso, parecía detenerse en esa quietud, dejando solo el sonido del aire entrando y saliendo, como una melodía que nunca necesitaba de instrumentos para ser perfecta. Y allí, en el corazón de esa simple acción, ocurría algo inexplicable. Los tejidos que habían estado adormecidos volvían a latir con fuerza, la energía que alguna vez se creyó perdida se encendía como brasas al contacto del viento, y los pensamientos parecían disiparse, desvanecidos en el eco de la última exhalación. Sin palabras, sin lógica, sin esfuerzo alguno, todo encontraba un orden que nunca había sido planeado, pero que siempre estuvo ahí, esperando ser descubierto. El aire, en su constante ir y venir, tejía una conexión invisible con algo más grande, algo que no tenía nombre, pero que se podía sentir en cada célula, en cada latido, en cada instante que sucedía sin prisa ni interrupción. Y aunque este movimiento de entrada y salida parecía tan simple, encerraba dentro de sí una profundidad que no podía ser descrita, solo vivida. Era un recordatorio silencioso de que, a veces, lo más esencial es aquello que siempre ha estado presente, esperando pacientemente ser notado. La respiración, esa constante compañera, transcurre como un río silencioso, un flujo incesante que nos acompaña desde el primer instante de vida. Su viaje comienza en lo más profundo del cuerpo, allí donde el aire penetra, cargado de invisibles secretos del mundo exterior. Entra con suavidad, recorriendo caminos ocultos, llenando espacios vacíos que esperan su llegada. Es un movimiento que no pide permiso, un acto que sucede sin necesidad de que lo llamemos. Cuando el aire entra, parece que el cuerpo se abre como una puerta que da paso a algo más vasto que nosotros mismos. Se expande el pecho, se eleva el abdomen, y todo se sincroniza en un ritmo que no hemos diseñado pero que conocemos de memoria. Cada inhalación es como un mensaje que el cuerpo recibe, como si el universo mismo dejara sus huellas en nuestro interior. El aire viaja hacia lo desconocido, llevando consigo partículas de todo lo que nos rodea, un fragmento del viento que acarició los árboles, un eco lejano de las olas rompiendo contra la costa, el rastro de un perfume olvidado en el aire. Y cuando ese mismo aire emprende el camino de regreso, se transforma. Abandona el cuerpo con otra historia, una nueva identidad forjada en el crisol de nuestra carne y nuestra sangre. El pecho se retrae, el abdomen desciende, y el ciclo se cierra, solo para comenzar de nuevo. En su partida, el aire parece llevar consigo algo más que dióxido de carbono. Quizás se lleva también el rastro de una emoción que habitó brevemente en nosotros, el peso de una idea, o incluso la sombra de un recuerdo.
La respiración no se detiene, no vacila. Aunque no la percibamos, sigue ahí, uniendo las horas, marcando el paso del tiempo de un modo que los relojes no pueden imitar. En su constancia hay un tipo de magia que no se aprecia a simple vista, una repetición infinita que contiene el pulso de la vida misma. A veces, si prestamos atención, podemos sentir cómo cada inhalación está conectada con la que vino antes, como eslabones de una cadena que se extiende hacia el principio de nuestra existencia. En la oscuridad de la noche, cuando todo parece calmarse, la respiración sigue adelante, como un faro que nos guía mientras dormimos. Cambia su ritmo, se adapta a los sueños que nos visitan, acompaña a los latidos del corazón que también siguen su propia melodía. A veces, un leve sobresalto la altera, otras, una risa inesperada la acelera. Pero siempre regresa a su cauce, como un río que no conoce desvíos permanentes. Aunque su trabajo parece automático, hay momentos en que algo nos hace detenernos y escuchar. Puede ser el frío del invierno que se cuela con la inhalación o el calor de un verano abrasador que se exhala con lentitud. Puede ser el esfuerzo de subir una montaña o la calma de estar tendidos bajo un cielo estrellado. En esos instantes, la respiración nos recuerda que está allí, silenciosa pero imprescindible, como un puente entre lo que somos y el vasto mundo que nos rodea. Así, el aire entra y sale, una y otra vez, sin pausa, llevando consigo historias que nunca serán contadas. Y aunque no pensemos en ella, la respiración sigue su danza, entretejiendo momentos, uniendo lo visible y lo invisible, lo interno y lo externo, lo efímero y lo eterno. Es el hilo que nunca se rompe, el ritmo que nunca cesa, un viaje que nos acompaña desde el principio y que seguirá hasta el final. Jacobo Greenberg solía observar la respiración como un puente hacia el universo interior, un hilo invisible que nos conecta con el flujo constante de la existencia. En su práctica, describía cómo el simple acto de respirar podía transformarse en un arte, una danza entre el aire y el cuerpo que resonaba con la profundidad del ser. Cada inhalación se convertía en una puerta que se abría hacia los misterios de la mente y el espíritu, mientras que cada exhalación liberaba tensiones, pensamientos y resistencias que bloqueaban la conexión con el vasto océano de la conciencia universal. Imaginaba la respiración como una ola que acaricia la orilla de la vida, que nunca se detiene y siempre regresa, renovando todo a su paso. Esta ola, decía, tiene la capacidad de llevarnos a un estado de silencio donde los ruidos del mundo externo quedan atrás, permitiendo que el cuerpo y la mente se unifiquen en un ritmo sereno y constante. Al explorar distintas formas de respirar, descubría mundos internos, como un navegante que cruza mares desconocidos en busca de tesoros escondidos. La respiración, sostenía, podía adoptar muchas formas, cada una con su propia energía, con su propio secreto. Había técnicas que recordaban el ritmo del viento en una noche tranquila, otras que evocaban el rugir de una tormenta lejana, y algunas que parecían susurros suaves entre las hojas de un bosque al amanecer. Cada técnica no era simplemente un ejercicio, sino un lenguaje con el que el cuerpo se comunicaba con el alma, un diálogo entre lo físico y lo eterno. Una de estas prácticas, particularmente enigmática, consistía en imitar el ritmo de los latidos del corazón, pero al revés. La respiración se ralentizaba hasta alcanzar un compás que parecía detener el tiempo. Primero, un profundo y prolongado suspiro llenaba el pecho, como si se intentara atrapar el aire más puro del universo. Luego, había una pausa, un instante suspendido en el que todo quedaba inmóvil, como si el universo mismo contuviera el aliento. Finalmente, una exhalación lenta, apenas perceptible, liberaba no solo el aire, sino todo aquello que el cuerpo ya no necesitaba. Otra técnica, que él llamaba el aliento del círculo, comenzaba visualizando un círculo infinito que giraba lentamente en el centro del pecho. Al inhalar, el círculo se iluminaba y se expandía, llenando de luz cada rincón del ser. Al exhalar, la luz regresaba al círculo, concentrándose de nuevo en el pecho, como si todo el cosmos convergiera en ese pequeño espacio. Repetir esta práctica, decía, era como tejer un manto de energía que envolvía al cuerpo y lo protegía de las turbulencias de la mente. En una exploración más audaz, Greenberg describía una técnica que imitaba el canto de los antiguos vientos.
Consistía en inhalar profundamente mientras se visualizaba una corriente de aire dorado entrando por las fosas nasales y viajando a través del cuerpo, como si recorriera un laberinto de túneles invisibles. Al llegar al final del recorrido, el aire giraba en espiral hacia arriba, encontrando su salida en un largo y profundo suspiro por la boca, dejando tras de sí una sensación de vacío y plenitud al mismo tiempo. Cada una de estas formas de respirar no era simplemente una práctica, sino una experiencia, un ritual que llevaba a quienes las practicaban a explorar horizontes desconocidos de su propia esencia. Greenberg veía la respiración no como un acto mecánico, sino como una llave que abría puertas hacia realidades más amplias, donde la mente y el universo podían encontrarse en un abrazo silencioso e infinito. En un rincón tranquilo del mundo moderno, donde el ritmo frenético parece gobernar cada momento, existe un arte antiguo que resiste al olvido, la respiración consciente. Dentro de esta práctica, 3 métodos emergen como joyas escondidas, cada uno con su propia melodía interna que acompaña al cuerpo y a la mente en su danza hacia el equilibrio. El primero de estos métodos se despliega como un susurro nocturno, un patrón que guía la respiración a través de ciclos definidos, donde el aire se toma profundamente, permanece en el pecho como un visitante bienvenido, y se libera en un murmullo prolongado. Este sencillo pero potente compás, que entrelaza números con respiraciones, se convierte en un puente hacia la quietud, como el vaivén de las olas en una playa silenciosa. Su ritmo constante parece arrullar al cuerpo, invitándolo a descansar, mientras la mente, antes un torbellino de pensamientos, se aquieta en la simplicidad de contar y exhalar. El segundo método invita a un encuentro más dinámico entre las fosas nasales, una especie de danza alternada que juega con los canales de energía del cuerpo. En este ritual, una mano se convierte en guía, sellando y abriendo las puertas del aire con delicadeza. El flujo que entra y sale, primero por un lado, luego por el otro, parece hablar un lenguaje secreto al cerebro, uniendo los opuestos en un diálogo silencioso. Cada inhalación y exhalación es un paso hacia un equilibrio desconocido, una armonía que surge del simple acto de alternar, como el balanceo pausado de un péndulo en perfecta sincronía. Por último, una respiración vigorosa irrumpe como un torrente de vida renovada. Es rápida, rítmica, casi feroz, como el latir acelerado de un tambor en una ceremonia ancestral. El aire se mueve con urgencia, mientras el abdomen participa activamente, contrayéndose y relajándose en un ritmo que recuerda al fuego, vivo, despierto, vibrante. Este método no busca la calma, sino el despertar. Cada respiración es un paso hacia la claridad, como si las nubes que empañan la mente fueran barridas por un viento fuerte y decidido. En estas prácticas se revela un lenguaje antiguo, escrito no con palabras, sino con el susurro del aire que entra y sale, con el movimiento del pecho que se eleva y desciende. Es una conexión olvidada entre lo interno y lo externo, entre el ser humano y el aliento que lo sostiene, en un delicado equilibrio que trasciende el tiempo. Cada método, a su manera, narra historias del cuerpo, de la mente y del espíritu, entrelazadas en un ciclo eterno de inhalaciones y exhalaciones, tan antiguas como la vida misma. Cada mañana, al amanecer, un hombre solitario abría los ojos lentamente, dejando que la luz suave del sol invadiera su habitación. En la penumbra, sus movimientos eran pausados, casi ceremoniales. Se sentaba en la orilla de su cama, sus pies descalzos tocando el suelo frío, y permanecía allí en silencio, como si escuchara un murmullo secreto del día que comenzaba. Levantaba su rostro hacia el tenue resplandor que entraba por la ventana y tomaba una profunda bocanada de aire, llenando sus pulmones con la frescura de la mañana. Se quedaba inmóvil unos segundos, reteniendo la respiración, como si en ese instante quisiera absorber algo más que oxígeno, algo invisible pero esencial. Luego, al exhalar lentamente, sus hombros se relajaban y un suspiro escapaba, desvaneciéndose en la quietud del cuarto. Sin decir palabra, caminaba descalzo hacia un rincón especial de su hogar. En ese espacio reducido, apartado de todo, había un pequeño banco de madera desgastada, un objeto simple que, con los años, había adquirido una especie de significado inexplicable. Se sentaba allí, con la espalda recta, dejando que su cuerpo se ajustara al firme apoyo del banco. Cerraba los ojos, no para dormir, sino para entregarse a un estado peculiar en el que el tiempo parecía ralentizarse. Mientras permanecía en aquella posición,
Su pecho se alzaba y caía en un ritmo que no dictaba la prisa ni la agitación del mundo exterior. Cada inhalación era como abrir una puerta a un mundo nuevo, mientras que cada exhalación era como cerrar una ventana en la que el viento había dejado de soplar. No había palabras ni imágenes claras en su mente, solo un flujo constante, como el curso tranquilo de un río que encuentra su camino entre las rocas. El hombre permanecía así durante un tiempo indefinido, ajeno a los relojes y las obligaciones que aguardaban. Su entorno parecía transformarse mientras estaba sentado allí, como si el silencio a su alrededor tomara cuerpo, envolviéndolo con una presencia intangible. No pensaba en nada concreto, pero sentía como si las tensiones que llevaban días, semanas o años adheridas a él comenzaran a disolverse lentamente, como la niebla que se dispersa con los primeros rayos del sol. Al terminar, se levantaba del banco con movimientos suaves, casi como si no quisiera perturbar el aire a su alrededor. Sus pasos lo llevaban a la cocina, donde tomaba un vaso de agua fría que parecía tener un sabor distinto, como si en ese instante todo lo que tocaba, veía o escuchaba estuviera impregnado de una claridad particular. Cuando salía al mundo, el hombre no llevaba consigo palabras grandilocuentes ni pensamientos rimbombantes, pero había algo en su andar, algo en su manera de estar presente que lo hacía diferente. Quizás solo él sabía que esa breve pausa al inicio del día, ese ritual sin testigos, era lo que sostenía, de alguna forma inexplicable, cada paso que daba en su jornada. La brisa susurra entre los árboles mientras el sol filtra sus rayos dorados a través del follaje, marcando el ritmo de un día que parece eterno. En medio del paisaje, una figura permanece inmóvil, como si el tiempo hubiese hecho una pausa solo para ella. El aire entra lento por su nariz, como un río que encuentra su cauce, y sale suavemente por sus labios, dejando atrás todo lo que no pertenece al momento. Cada inspiración parece tomar prestado algo del mundo que la rodea, el aroma a tierra húmeda, el calor tenue del sol en la piel, el canto lejano de un pájaro solitario. La figura se encuentra ahí, en un equilibrio extraño entre lo que es y lo que deja de ser. Sus hombros se relajan con cada exhalación, como si una carga invisible se disolviera en el aire. Las manos descansan sin peso alguno, libres de tensiones y demandas. Su pecho se eleva y desciende al ritmo de un compás que nadie escucha, pero que todo lo impregna. La quietud no es estática, sino un movimiento profundo que ocurre sin necesidad de ser visto, como las raíces que crecen en silencio bajo la tierra. El murmullo del viento cambia, trayendo consigo ecos de algo que no se puede nombrar. La figura permanece, como un punto fijo en el constante flujo de todo lo que ocurre a su alrededor. No hay prisa en sus movimientos, ni en su aliento, cada instante es suficiente. Una hoja cae a sus pies, y aunque es solo una más entre miles, el momento en que toca el suelo parece resonar como un gesto eterno, un acto único que jamás volverá a repetirse. La luz del día se transforma, teñida ahora por los colores del ocaso. La figura no se mueve, pero algo en ella ha cambiado. El aire a su alrededor se siente más cálido, más lleno, como si el mundo hubiese exhalado con ella. Y así permanece, sin pretender nada, mientras la noche comienza a extender su manto.